Buenas tardes, me llamo Paloma Bach y el taller consta de 2 horas. La primera parte la voy a dar yo, que voy a tratar sobre todo los servicios web y los ficheros GML, y la segunda parte la va a dar mi compañera Alejandra y se va a enfocar más a los metadatos. Entonces, en mi primera parte, pues yo voy a coger un poco, cuento todo lo que es nuestra experiencia con servicios de descarga y servicios de visualización. Intentaremos, también, Alejandra y yo trabajamos en el Instituto Geográfico Nacional, en el Centro Nacional de Información Geográfica, llevamos el geoportal de la IRE, llevamos el geoportal de la IRE. Yo, por ejemplo, soy la responsable del seguimiento y informe de España, por lo que cada año, los primeros meses del año, hasta marzo, no, hasta mayo, hasta el 15 de mayo, me pongo en contacto con todos los responsables de información geográfica en España para decirles: dame tus metadatos, qué servicios tienes, si eres conforme, un montón de preguntas. Además, les suelo mandar un correo siempre los viernes a las 9 de la noche. Y entonces la presentación va un poco en función de toda nuestra experiencia y los errores que vamos cometiendo. Entonces intento ser un poco amena y entonces os voy a intentar relacionar los servicios con las películas, con las sensaciones, a ver si lo he conseguido. Espero que conozcáis las películas, si no, lo lleváis mal. No sé cómo ponerme. No me gusta sentarme. Si me pongo aquí, ¿preferís que esté sentada o de pie? Da igual, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues entonces la presentación va a la primera parte, sobre todo la diferencia entre los conjuntos de datos y objetos geográficos. Y nos preguntamos, ¿por qué siempre hablamos de conjuntos de datos cuando lo que quiere SPY son objetos geográficos? Creo que sería mucho más fácil que hubiesen empezado desde un principio, por lo menos para mí, diciendo: quiero que me des objetos geográficos. Pero como siempre estamos hablando de conjuntos de datos, luego a la hora de implementar nos crea un poquillo de heruras. Luego, los servicios de descarga. Siempre hablamos de los servicios de visualización. Esta parte son 2 transparencias. Le dedico mucho más tiempo a los servicios de descarga, sobre todo a los Web Feature Service y Atom. Y vamos a terminar con lo poquito que sabemos del nuevo validador de SPY. Salió en julio de este año, no sé si lo habéis llegado a probar. Y pues hay un nuevo validador que en teoría va a sustituir al validador anterior, al que había en el geoportal. El validador antiguo tiene una cosa que me encanta, que es que relaciona los metadatos con los servicios y te dice los errores que hay conjuntamente. Este nuevo validador los trata independientemente: los errores de metadatos, los errores de servicios y los errores de datos. Antiguamente no te validaba, pero el nuevo validador, aunque lo trata independientemente, yo creo que en un futuro lo conseguirá unir todo. Se queda cerrada. Ya no salís. Hasta las 12 de la noche estamos aquí. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es lo que quiere SPY? Pues SPY lo que quiere son objetos geográficos. Estos objetos geográficos tienen que estar accesibles en Internet. ¿Y cómo? Pues tienen que estar accesibles... Para que se entienda un poco. Aquí en primera fila hay también, ¿eh? Muy valientes. Bueno, pues ¿cómo tienen que estar los objetos? A través de Internet. Y no los quiere en un FTP. Los quiere solamente a través de Web Feature Service y Atom. Lo que ya nos está indicando en qué formato lo quiere, que es el formato GML. Vale. Luego, deben ser visualizables también a través de un Webmaster Service o un URMTS. Y por último, deben de estar descritos con metadatos. Creo que uno de los errores, por lo menos que nosotros hemos cometido, es siempre empezar por los metadatos. Y con eso ya hemos pensado que hemos cubierto SPY. Si empezamos con el servicio de descarga, llegamos a todo.
También es que SPY nos ha puesto unos plazos y claro, para el anexo 3 nos ha dicho 2020, nos hemos relajado. Pero, o sea, los plazos, yo creo que, bueno, luego hablaremos de los plazos. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacerlo? SPY nos lo da muy fácil, nos dice unos reglamentos y unas guías técnicas, el reglamento de metadatos, el reglamento de servicios en red, el reglamento sobre la interoperabilidad, guías técnicas y las normas ISO. No hay que inventar nada, el que inventéis algo está mal, las ruedas, o sea, todo está inventado. Ahora, solamente hay que seguir el camino, pero claro, ¿qué pasa? Que te lo coges y te despistas y das vueltas, porque luego lo que ocurre es que SPY no lo dice del todo claro y al final, pues eso, te haces un lío y acabas andando como un pato, es lo único. O sea, las cosas están, pero luego están es como, yo a veces lo interpreto como la Biblia, están luego las interpretaciones. Es verdad, ¿no? Luego están los testamentos. Bueno, pues entonces, yo creo que SPY tenía que dar subtítulos, como en las películas, exactamente igual, o sea, decirnos qué es lo que quieres. Y el primer error, ¿verdad?, yo creo que es hablar de conjuntos de datos. Si lo que producimos siempre objetos, lo tenemos mucho más claro. Por ejemplo, antes en la anterior presentación le han preguntado a Celia, bueno, lo que podía entender de portugués, perdonadme, decía, ¿qué conjunto de datos oficial hay de hidrografía? Yo lo que entiendo es que hay objetos y los objetos tienen bueno, hay muchos objetos y que un tema lo abarque una única organización ya son muchos. Por ejemplo, en hidrografía, en el modelo de representación son 50 objetos geográficos. Que haya un organismo España que ocupe los 50 objetos geográficos podría existir, pero puede existir muchos organismos que se encarguen parte de estos objetos geográficos y luego parte de sus atributos, por lo que todo forma SPY. Bueno, entonces, como nosotros estábamos muy despistados, por lo menos en España, en el 2009 no sabíamos lo que quería SPY e informamos de los 1.712 conjuntos de datos. En el 2010 seguíamos muy despistados e informamos de muchísimas cosas, de 5.290. Es decir, informamos incluso, había un conjunto de datos que era los berberechos, o sea, ¿dónde nacían los berberechos? ¿No? Y había cosas más curiosas, ¿no? O sea, un árbol singular era un conjunto de datos, y a lo mejor eso luego no se transformaba como objeto geográfico. Si hubiéramos empezado por los objetos, hubiéramos sabido exactamente qué es lo que quería SPY. Así seguimos, y ya por fin, en el último año, informamos de 279 conjuntos de datos. O sea, hemos reducido una burrada. Aquí ya sabemos lo que quiere, y ahora ya sabemos lo que cuesta, pero al principio era informar por informar. Yo, en el 2009, informé del mapa en papel. O sea, está ahí registrado el mapa topográfico en papel del IGN. Paloma va. Claro, porque no sabíamos qué quería SPY. Era, entrégate lo que quieras. Y ahí, entregamos. Y luego, una cosa que nos va intuyendo SPY es que el mapa lo mata. Lo que quiere son conjuntos de objetos geográficos. Y nosotros, ¿qué pasa? Que venimos del mapa. Y nosotros le damos el mapa. Y el mapa topográfico. Y toma mapa. Y no, quieren objetos. Bueno, ¿y qué es lo que yo necesitaría de la Comisión Europea? Que me dijera las cosas claras. Que me dijera sí o no, me guste o no, pero quiero que me diga sí o no. Y, por ejemplo, una cosa que no hace es decirme qué conjuntos de datos quieres. O sea, los objetos me los dice, pero qué conjuntos no me lo dice. Y siempre se le pregunta. Y entonces, en un sitio, en un documento bastante oculto, dice que los Estados miembros deben decidir sus propios conjuntos de datos. Y se queda así tan pancho. Es decir, lo que quiero decir, imaginaros que en Francia entregan la hidrografía a escala 1:100 y España a 1:25.000. No existiría luego el CASE ni la interoperabilidad. Entonces me gustaría por lo menos que dijera, pues a la máxima resolución, con tal precisión, con tal cosa, con tal actualidad, pero no lo dice, ya más lo preguntas y te dice no, lo tenéis que decidir vosotros. Y entonces eso para mí es un gran problema. Entonces, por ejemplo, viendo esto, pues nosotros podríamos haber dicho en el 2009, ¿que lo hacemos nosotros? Vale, pues entonces solamente te damos informar de un conjunto de datos por tema, 34. Ya no te entrego 2.900 conjuntos de datos, te entrego 34. O, por ejemplo, lo que hago es, a la máxima establezco 6 escalas y por 34 temas te entrego 204 conjuntos de datos. Podríamos haber sido así. O, por ejemplo, también lo que podríamos haber hecho es decir, que tienes objetos geográficos, como hay 372 objetos geográficos, a la máxima escala es lo que te entrego. O sea, algo para que sea igualable a Italia, Francia, entreguemos todos
la misma información, porque luego al final lo que quiere la Comisión Europea, que haya interoperabilidad y que todo se case. Bueno, estas son preguntas que nos hacemos. Y fijaros, ese es el resultado del seguimiento de España. No pongo el resultado ni de los metadatos, ni de los servicios, ni de nada. Solamente pongo el resultado de la conformidad de los conjuntos de datos. Está claro que no estamos implementando. El año pasado ya pegamos un salto y pasamos del 1,81 al 10%. Fue un saltito, pero aún es bastante bajo. ¿Y por qué? Porque seguimos, yo creo, bueno, en mi opinión, o sea, en mi experiencia, un poquitín de despistados. Y sobre todo pensando que ISPAI es bastante difícil, en algunos casos. Bueno, los objetos geográficos, ¿qué es? Pues sabemos que ISPAI lo que hace es modela la realidad. El campo, las ciudades, lo coge y lo clasifica y va cogiendo objetos geográficos. Y con eso al final lo que va a hacer más modelos UML y los va a catalogar en un objeto geográfico. Y lo que no está, no es que no sea importante, por ahora a ISPAI no le interesa. Por ejemplo, el turismo, ¿dónde está? Pues no es un tema ISPAI. ¿Es importante? Bueno, pues para España sí, y para Portugal, pero no... O sea, entonces van modelando la realidad. Y lo veis, lo que quieren son objetos geográficos. Según la versión panhispánica del glosario normalizado de la ISO 312, define objeto geográfico, que en inglés es feature, como una abstracción de un fenómeno del mundo real. Y geographic feature le damos casi el mismo significado, que es objeto geográfico, y es representación de un fenómeno del mundo real asociado a una localización relativa de la Tierra. Bueno, pues esto ya sabemos lo que quiere ISPAI, el objeto geográfico. O sea, con apellido, no objeto. Con apellido, objeto geográfico. Y entonces, una vez que modela ISPAI la realidad, lo que hace es, a ese objeto geográfico le doy unos atributos. Todo esto se hizo, por ejemplo, en la ISO 1, lo sabéis, durante 2 años. Los temas de geografía, le doy unos atributos. Y lo modelo con UML. Hay un sitio también que dice que un objeto geográfico en ISPAI es igual que un objeto espacial, por lo que si veis la definición quiere decir lo mismo. Lo digo por la documentación. Dice, si ahora me dice objeto espacial y aquí me está diciendo objeto geográfico, bueno, pues en el esquema este conceptual lo iguala. Dice que para ISPAI es lo mismo. Y entonces, para modelar, lo sabéis ya, utiliza la norma ISO 19103 y hace los famosos modelos UML, los esquemas XML. Y con esto, pues hace toda la información de anexo 1, anexo 2 y anexo 3. Y claro, aquí nosotros somos ya muy perfeccionistas cuando empezamos a trabajar y a implementar. Dijimos, ahí va, pero si se ha olvidado de tal atributo o de tal relación. Y en mi opinión, yo creo que ISPAI es demasiado básico. Los modelos, no sé si Marisol, tú estás de acuerdo conmigo, son demasiado básicos. Y entonces queremos luego implementar con más dificultad. Pero si ISPAI no lo pone muy facilito, son unos esquemas por ahora muy simples. Generalmente, si los habéis observado, los campos obligatorios es la geometría y el identificador. Esos son los campos, luego están los voidables, pero como obligatorio, 2 cositas. Lo que pasa es que luego decimos, ahí va, en mi base de datos tengo este otro atributo que es muy importante. Sí, hombre, que ISPAI no lo contemple no significa que lo tengas que eliminar. Simplemente lo que quiere decir que en la transmisión de los ficheros GML no va a estar. Luego está eso, luego en un futuro estará lo de ampliar los modelos UML. Y esperemos que todos ampliemos al son. Bueno, pues eso, primero lo que hizo ISPAI fue el universo de discurso. Este siempre se pone como modelo porque en el caso de hidrografía, Dolores Barros del ICT se molestó mucho en hacer bastantes gráficos. Y entonces aquí, pues nada, establece los objetos geográficos y establece los modelos UML, que nos parecen muy complicados, pero si se analizan realmente, son muy poquitos los campos obligatorios, son muy poquitas las clases y muy pocas las relaciones. Tanto que a veces dices, pero si es que les falta mucho para hacer, o sea, le faltan cosas, pero por lo menos hagamos lo que hay ahora. Luego ya en un futuro lo ampliaremos. Vale, y luego está la ISO 19110. Que esa es una cosa que nunca miramos, que es el catálogo de objetos geográficos. Es decir, ¿cuántos objetos geográficos hay en ISPAI? ¿Los habéis contado? O sea, ¿qué es lo que nos pide ISPAI? Porque sabemos que hay 34 temas, pero ¿cuántos objetos geográficos? 300 y pico. Y eso es lo que quiere. Y entonces, para esto, hay una norma, que es la 110, que es la que define cómo hay que hacer un catálogo. Entonces, sabéis que están las especificaciones de datos.
sea, en el reglamento sobre la interoperabilidad de datos y servicios es un reglamento, es una ley, en el que no se puede implementar técnicamente. Y entonces, para luego implementarlo técnicamente, hay unas guías técnicas. Esas guías técnicas siguen la ISO 19131. Bueno, pues en el capítulo 5 es donde se define el catálogo de objetos, que sigue la 19110. Y dice la lista que tienen, por ejemplo, la lista de objetos de unidades administrativas, de geología, de lugares protegidos, y el objeto geográfico que no esté ahí, pues no lo damos. Bueno, pues igual, entonces, aquí está el esquema, perdón, el índice de cualquier especificación de datos, en este caso es de unidades administrativas, que como vemos ya, el esquema de aplicación que sigue la ISO 19103 exactamente, y luego siempre da el feature catalog. Y entonces, cuando vayáis a implementar, si empezamos de cero, yo os aconsejaría ir primero aquí y ver si en vuestra base de datos está este objeto geográfico. Y si está, pues entonces ya vais al esquema de aplicación y vais viendo qué atributos tiene que tener, qué cardinalidad, qué relaciones con otros objetos geográficos, y lo vamos construyendo. Pero primero hay que ir aquí, porque muchas veces... empezamos a trabajar y a veces no tenemos no tenemos nuestro objeto geográfico aquí. Bueno, también puede ser que en esta especificación no sea que el objeto geográfico esté en otra. Esa es una duda que tengo bastante. Por ejemplo, el caso de un edificio, una iglesia. ¿En qué tema la metemos? La iglesia puede estar, un castillo mejor. Un castillo puede estar en el tema de edificios, pero puede estar en el tema de lugares protegidos. O puede estar también, había otro tema, un hospital, mejor, hospital, en el de sanidad, en el de edificios y en el de lugares protegidos, a lo mejor, porque los domingos era un edificio antiguo. Entonces es una duda que tengo, que es muy difícil clasificar, sobre todo en el anexo 3, a qué tema pertenece. Ese es un trabajo, eso es bastante difícil en ISPAI, por lo menos para mí, cuando me dicen... El otro día tuve una consulta del MAPAMA, que era una persona que se encargaba de analizar la enfermedad de las vacas y de los cerdos. Y me decía, ¿cuál es mi tema? Y yo, sí, hay un tema. Sí, no, la sanidad solamente es de humanos. Solamente es humanos. ¿Afecta la salud de los humanos también? Ya, pero Bueno, pero las zonas... Las zonas estas, sí. ¿Cómo se llaman? Bueno, sí. Tiene un nombre técnico. Las alertas sanitarias. Bueno, las alertas, no sé qué, pues está en el tema 11, que es el de gestión de... O sea, ese sí que es un cajón desastre. Sí, ahí está. Pues ahí está. Pues había justo un objeto geográfico que hablaba de ese tema. Entonces, claro, lo que encuentro más difícil en eso 3 es mi base de datos, el 11, el de gestión de... ¿Cómo se llama? Sí. Zonas con restricción. Sí. Ah, claro, fíjate. Sí, hay una ahí. Entonces ahí tenemos unas cuantas. Claro, y entonces lo más difícil en eso 3 es, o sea, cuando tú te pones a hacer Inspire es, ¿qué especificación de datos me cojo? En el anexo 1 es bastante fácil. Están los ríos, las carreteras, las direcciones, es muy difícil confundir ahí. Pero en el anexo 3 es una mezcla brutal. Brutal. Y muy difícil. Bueno, pues entonces aquí es el caso de unidades administrativas que, como vemos, me da... Esto es el feature catalog. Y luego... Bajando en el documento, poquito a poco te va explicando uno a uno qué es cada feature type, es decir, cada clase y qué atributos tiene. Y que representa literalmente lo mismo que la clase UML. O sea, el feature catálogo describe los atributos, las propiedades, la cardinalidad, todo. Es la forma literal de un modelo UML. Y entonces, si no estamos muy familiarizados con el modelo UML, vámonos al catálogo de objetos. Una condición de un catálogo de objetos es que tienen que estar online. Eso lo dice la ISO 19110. Entonces, cuando queráis buscar un catálogo de objetos, o sea, un objeto, perdón, os podéis ir a esta URL. Aquí abajo hay un buscador. Yo casi nunca, o sea, bastante difícil de buscar, pero te encuentra qué objetos geográficos hay. Y por tema. Y si no, también está este otro, que a mí me gusta mucho más. Ahí no os he puesto la URL, pero bueno, se encuentra en la página de ISPAI, donde... alfabéticamente o también buscando, te dice exactamente todos los objetos geográficos de tu tema. Entonces, ya no hace falta ir especificación por especificación, sino hay un catálogo URL que te lo localiza. Y al final todo esto será en GML.
Los objetos geográficos, ¿qué es lo que dice SPY? Hay que visualizarlos y descargarlos. Visualizarlos como sabéis, Webmaster Service o MTS. Y descargarlos como Web Feature Service y Atom. Esto ya me da una pista. Aquí quiere capas, ya quiere que objetos geográficos. Una pista y luego un problema, porque aquí tengo a lo mejor 50 objetos geográficos y luego me da una capa para representarlo. Y dices, hombre, no sé si, sobre todo eran esos tres. Los servicios de descarga. Lo vemos como algo futurista y nos ha comido. Se pasó el plazo. No puede existir información geográfica que no tenga un servicio de descarga. También digo que no puede tener no puede haber información geográfica que no tenga metadatos. O sea, el plazo de los servicios se nos acabó y de los metadatos también. En noviembre de este año va a acabar la conformidad del anexo 1 y ya para 2020 los de anexo 3 y 2. Pero mirad, el servicio de descarga existe en dos tipos. Están los llamados conjuntos de datos predefinidos y los de descarga directa. Estos son los que tú sabes que el usuario te va a hacer la misma consulta siempre. Y dices, pues yo, como no quiero que me sature el servidor, le voy a dar con el Web Feature Service esa consulta ya predefinida. Busques lo que me busques, te voy a dar lo mismo. Y aquí, por ejemplo, yo quiero los municipios que empiezan por A y tengan una letra ñ. Esto ya manda la consulta, el servidor se pone a pensar y te lo devuelve. Aquí lo que está triunfando sobre todo es el Atom. El Atom está aquí, vamos, es una maravilla. Claro, es como un FTP, pero con el formato GML. Paloma, ¿cuál cumples? ¿Nosotros? No, me refiero en general. Si tú pones solamente un Atom, bueno, lo que yo he podido leer, a no ser que me haya faltado algo de letra pequeña, dice que un objeto gráfico tiene que darse con un servicio de descarga. Pero te da igual, como al final lo tienes que dar como GML, lo que no sé es si... A ver, Marisol. No necesariamente tiene que ser... están los servicios de descarga armonizados, que son sería Espera, ponte de pie, que mejor no te oye. Son los servicios de descarga armonizados, que son los que son fatalmente. Puede ser un WPS un Atom y el conjunto de datos sea Inspire y Extendable. Y luego están los servicios de descarga no armonizados, que son como el Cebo, que son un servicio de descarga que puede ser un Atom o un WPS, y ahí puedes poner un conjunto de datos que no tiene por qué ser Inspire, y también se están poniendo ficheros X y otro tipo de formatos. ¿Por qué? Porque el HTML sabéis que tiene muchos problemas, está hablando de aplanar, de modelos de datos más planos, etcétera. Entonces, de momento, quiero decir, Inspire lo que dice es esto es lo ideal, pero si no cumplimos lo ideal, vamos a poner lo menos malo posible. Entonces se puede hacer. Aunque a mi amiga Paloma no le gusta lo que estoy diciendo. ¿Verdad que no? Hombre, yo lo que estoy viendo es que las organizaciones están haciendo más fichero Atom más que apostando por un Web Feature Service. Y luego es cierto, te pones a ver las estadísticas, por lo menos las estadísticas de nuestros servicios, del IGN, del Web Feature Service, y son para llorar. O sea, no entra, o sea, no. También es cierto que somos muy críticos con el Web Feature Service. ¿Cuántos clientes hay de Webmaster Service? Muchísimos. Todos muchísimos visualizadores. Ahora, ¿cuántos clientes hay de Web Feature Service? ¿El Quantum GIS? Uno de Europa, que es el proyecto EF, y yo no sé más. Bueno, sí, perdón, y el Signa, que carga Web Feature Service. Pero contaos con las manos, con los dedos de las manos. Mientras que de Webmaster Service hay muchísimos. Entonces también eso es pues la estadística del Web Feature Service, que es necesario el usuario que sea muy técnico para utilizarlo. Mientras que el Webmaster Service no hace falta saber nada. Coges la URL, la cargas o ya te lo encuentras y tú no sabes que estás utilizando un servicio de visualización o un servicio teselado. Entonces, claro, somos muy críticos, pero yo le veo una gran ventaja a que tú quieras la información de una organización. Las líneas límites, por ejemplo, nosotros las actualizamos una vez al mes y además lo damos con el acta, y la gente se sigue descargando en save file las líneas límite, y el Web Feature Service simplemente sería que lo tuvieras constantemente conectado con tu Quantum GIS. Pues no, las líneas límite y las direcciones, no, perdón, la peor estadística es Red de Transporte, el Web Feature Service que tenemos. La pobre Alicia, bueno, la responsable me dijo, Paloma, yo creo que hay un error, está como que no lo tenéis. Y digo, no, que no, es así. Bueno, pues eso, el GML lo vemos como algo que nos han contado pero que no lo vemos.
como las aguas de... O sea, lo vemos pero no lo creemos. ¿Cuántas organizaciones pensáis que hay en España que tienen GMLs y SPY? Decimos un número. Hombre, un poquito más. Ahí, en teoría, yo me pongo... Hay 32, yo me pongo en contacto con el seguimiento de informes con 32 organizaciones. Luego, por ejemplo, el Mapama es una, el Mapama luego es un árbol gigantesco. Solamente hay 5, que es la Dirección General de Catastro, la Diputación de Forales de Guipúzcoa, bueno, va a entrar ahora Navarra, ya está, bueno, pues entonces ya somos 6. Navarra, el IGN, el Instituto Hidrográfico de la Marina lo tiene, pero no la publicitará aún. Sí, ya me faltaba. ¿Qué departamento es? ¿Es la? Es de la universidad. Pues el Departamento de Biodiversidad tiene 4 ficheros GML de lugares protegidos y biodiversidad. Bueno, pues somos 6, muy poquito. Entonces, claro, es que la gente no estamos implementando. Yo creo que no es por la dificultad. Lo que os cuento es porque no existen clientes que exploten los GMLs y porque el SafeFile por ahora lo vemos muy cómodo. Pero el SafeFile ni tiene los atributos SPY, ni tiene las asociaciones, ni tiene nada. Y yo creo que el error también fue abrir un GML. ¿Habéis abierto las tripas de un SafeFile? Pues no, entonces yo no sé por qué hay que abrir un GML. O sea, tratar con el GML con cuanto GIS, pero no... Claro, y la gente ve el GML y piensa que lo tiene que entender. No, el GML no tienes que entender, no tienes que saber GML para usarlo. Bueno, pues entonces ahora están los objetos geográficos. En el caso de hidrografía tenemos 2 servicios. Tenemos 3. El del IGN y uno del Instituto Hidrográfico de la Marina. Y esto solamente os he puesto el catálogo de objetos del modelo de representación de hidrografía. Pongamos que hay unos 40. De acuerdo, pero mirad, lo que nosotros ofrecemos son 7 por una parte y 3 por otro. Nos faltan objetos geográficos. Y con esto estamos diciendo que España cumple hidrografía, porque le hemos entregado 3 feature service. Pero, ¿y los demás objetos geográficos? O sea, ¿qué pasa? ¿Que España no tiene...? O sea, ¿España no tiene, por ejemplo, puntos de interés hidrográfico? ¿Los rápidos? ¿Los vados? Pues es que no lo estamos ofreciendo. Pues por ahora esto la Comisión Europea se lo está tragando. Porque nosotros le decimos, hidrografía, cumplimos, GML, todo perfecto, 100%. Pero ahora y es por eso, porque estamos hablando constantemente de conjuntos de datos. Si cambiamos a objetos geográficos, estaremos ya más en la realidad. Y diremos, conjuntos de datos. Esto es un conjunto de datos y España ofrece 3, pero mirad cuántos faltan. Todo lo que está en blanco no lo estamos dando. Entonces parece que no, o sea, en mi opinión pues faltaba, ya sí con todos los temas, O sea, con todos los temas. Entonces yo creo que un buen seguimiento de SPY sería decirme, ¿dónde está la costa? ¿Dónde están los rápidos? Y que me fuera uno por uno. Pero no lo está preguntando en el seguimiento. Solamente pregunta por conjuntos de datos. Bueno, y en el caso de las unidades administrativas, lo mismo. En este caso, España no tiene unidades marítimas. Es como si no tuviera. O sea, no existen. ¿Por qué no? Porque solamente ofrecemos esto. Hombre, condominios porque no tenemos. Pero bueno. Bueno, ¿y qué tiene que tener un fichero de descarga? Como mínimo. Pues tiene que tener el nombre de la... Espera, ¿que esto es de GML? Ah, sí. Es de GML. No, un servicio más. Eso es un buen más service, ¿no? Sí. Pues se me ha colado, luego lo pongo. Se me ha colocado. Bueno, pues eso, tachán, ¿qué conjuntos de datos hay conformes en España? Ya os he dicho que había 6 conjuntos de datos. Pues tenemos de nombres geográficos, tenemos 3 nomenclatos, de Guipúzcoa, del IGN y de Andalucía. Unidades administrativas de Guipúzcoa y el IGN. Lo digo así poco a poco porque es que tenemos muy poquitos. Direcciones, catastro, cartocidad y Guipúzcoa. El anexo 1 está casi cubierto, En eso ya. Parcelas catastrales, pues es el catastro. El gobierno de Navarra ya os he incluido. Y la Diputación de Guipúzcoa. Y red de transporte, pues el IGN y ARIF. ARIF ya tiene los ferrocarriles también. Hidrografía, pues el IGN. Ay, perdón, es que el Instituto Hidrográfico de la Marina no lo puedo incluir porque aún no tienen el permiso para darle publicidad.
Y luego, en cuanto a ocupación del suelo, pues tenemos el Coines y OSE, edificios con catastro y Guipúzcoa, y el Mapama, estos 4 conjuntos de datos en servicio Atom. Entonces, el anexo 1 está casi cubierto, solamente faltaría en catastro Álava y Vizcaya, y yo creo que el resto, si decimos conjuntos de datos, creo que lo cumplimos. Ahora, si nos vamos a los objetos geográficos, veis como ya nos faltan muchos más. Bueno, y esto es, yo a veces cuando veo los conjuntos de datos, esta película no sé si la habéis reconocido, es el... se me ha ido ahora el santo al cielo. Es la de la invasión de los ultracuerpos. Es el final de la película, por si no la habéis visto. Es el protagonista que al final se ve, o sea, que los extraterrestres le han cogido. Y entonces te está acusando, y al final lo que ocurrirá, yo creo que en un futuro, aquel que no sea spy, pues es, anda, no eres spy. O sea, spy es como un poco, yo lo recibo como un poco como los estos. Bueno, pues mirad, en el anexo 1, este año hemos informado, tenemos un 37% de conformidad. Nos falla por unos conjuntos de datos de hidrografía, pero este año ya se va a solucionar. Del anexo 2 conformes tenemos solamente 5 de 22, de anexo 3, 5 de 209. Total, un 10%. O sea, poquito a poco, pero cuesta. Pero cuesta porque queremos, porque realmente hace un web feature service y con GML no lo veo difícil. Lo que veo es que no estamos convencidos porque no vemos la utilidad. Eso es lo único. De todos, de los 3 anexos. Bueno, aquí os he puesto solamente nuestros servicios del IGN, por si los queréis probar. Y el ganador de todo es la Dirección General de Catastro. Es un éxito rotundo. O sea, ya no ofrecen, creo, SafeFile, todo en Atom y con GML. Y ofrecen tanto direcciones, edificios y parcelas catastrales. Antes habéis tenido una presentación, que os han contado todo lo que utilizan, y fijaros, ahora SPY lo han validado con el nuevo validador, y SPY les dice que tienen que cambiar el sistema de referencia. Y claro, es un problema. Porque dicen, es que los registradores, gracias, utilizan el 28, o sea, ETRS89 UTM30 y no podemos cambiar el sistema de referencia. Y no sé cómo lo van a hacer. Aunque yo les he hecho una trampa, no sé si me... En el Web Feature Service lo ofrecen, y lo ofrecen en Atom. En el Web Feature Service ofrece el sistema de referencia que te pide SPY. Y en el Atom ya, el que en ETRS89 UTM30. Pero ese sistema de referencia no es SPY. En cada especificación de datos tenéis en el capítulo 6 toda la lista de sistemas de referencia que soporta tu conjunto de datos. Y suelen ser globales. Servicios de visualización. Bueno, pues en el capítulo 5 está, nos viene el estilo por defecto de SPY. En el capítulo E8 dice que hay que hacer metadatos de capas y luego tenemos que hacer un servicio de visualización, también tiene que soportar la extensión SPY. Metadatos de servicio y ofrecer el capabilities en otro idioma. De todos nuestros servicios solamente hemos hecho uno en un idioma, en inglés. No, 2, tenemos 2. Pero es una ventaja. Esto es una ventaja que yo creo que no entiendo por qué OGC... No, ya se queda. Esto es una gran ventaja de que OGC lo tendría que implementar. Porque ofrece una gran inteligencia al servicio de visualización. Añade un parámetro que sabéis que es el parámetro del lenguaje, que tú le metes el idioma y si tu GetCapabilities lo tienes en otros idiomas, lo puedes dar, que es lo que va a hacer Valencia, que lo va a hacer, ¿no? ¿Los metadatos o el GetCapabilities vais a hacer? Los metadatos, ¿no? Bueno, pues ya también tiene, o sea, ya que os ponéis a traducir, pues hacer el GetCapabilities. Pero lo mejor de todo es esto, los metadatos. Es decir, al principio, cuando empezamos con los servicios, al capabilities lo llamábamos metadatos, por lo menos nosotros, y era una confusión. Y no, hay que hacer los metadatos de servicio. Y entonces, la extensión SPY mete los metadatos de servicio que luego, además, desde aquí se accede al dato. Entonces, desde OGC, nunca vas a... O sea, con un servicio Web Feature Service OGC, nunca vas a acceder al dato. Mientras que aquí sí, porque en la extensión SPY consultas el metadato de servicio y del metadato de servicio te lleva al objeto geográfico o al conjunto de datos. Y es la gran ventaja, tener un servicio y acceder al dato.
Bueno, pues en el caso del servicio de visualización nos lo complica un poquito, porque si el Web Feature Service quiere objetos geográficos, el Webmaster Service quiere capas. Y claro, tú tienes que empezar a juntar objetos geográficos y representar una capa. A veces es bastante complicado. O sea, a veces no y a veces simple. Por ejemplo, tú tienes estos dos objetos geográficos y te dice que en una capa. O, por ejemplo, te dice que los caminos no es una capa, es un atributo. Y tú dices, bueno, entonces no voy a ver caminos. No. Los caminos no los vas a ver. O sea, vas a ver una línea que puede ser una autopista, o no sé qué, o un camino. A no ser que, bueno, puedes hacer luego trampas. Pero ¿lo veis? Esto lo que hace es simplificar, puede. Pero también puede complicar. A mí me hubiera gustado que simplemente te dijera, tienes objetos geográficos y todos son capas. Pues no, y entonces a veces cuesta. Ya, pero porque en realidad, a ver, quiero decir que al final es parte de lo mismo. O sea, Sí. es que es parte de lo mismo. O sea, el camino es parte de una vía de comunicación, entonces es una... O sea, quiero decir que Ya, pero como muchos nosotros somos cartógrafos. Ya, pero es que esa es la diferencia entre el Claro. cartógrafo y el de la... Claro, entonces decimos, yo tenía mis mapitas y ahora tengo... Claro, pero es que es verlo desde el lado temático, que tiene todo el sentido del mundo. Pues eso. Es que si no fuera así, Sí, no sí, sí, tendría sí. sentido. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tenemos que tener de visualización para que sea SPY, además de la extensión? Pues el nombre de la capa tiene que ser exactamente el que me dice el capítulo 11 de la especificación de datos y luego me deja traducir al idioma el nombre que me da en la tabla, pero no puedo poner cualquiera. Cojo este y lo traduzco al castellano o al idioma que yo quiera. Luego, hay que meter también el metadato URL, o sea, la URL del metadato de la capa. Y es aquí un poco donde se complica. ¿Por qué? Vamos a ver. Estamos con el Webmaster Service. Sí, para cada capa. Esto es para cada capa, hay que meter metadata URL. ¿Qué objetos mete en cada capa? Claro, y entonces, vamos a ver. Yo lo que voy a descargar, os voy a plantear una pregunta que no sé la solución. Yo me descargo GMLs que son ficheritos. Los rápidos, las fallas, el río, los embalses, lo que sea. Y yo me lo descargo a través de GMLs y es normal que eso tenga un metadato. O sea, cosa que me descargo va siempre con su fichero de metadatos. Pero claro, además me dice que tengo que hacer metadatos de esto que yo nunca me lo voy a descargar. Solamente es a nivel informativo. Entonces, lo que ocurre, o sea, nosotros lo hicimos, pero lo vimos inútil. Porque de repente tuvimos un catálogo con muchísimos metadatos que nunca te podías descargar las cosas, solamente eran metadatos informativos. Entonces hicimos una pequeña trampa. Claro, hecha la ley, hecha la trampa. Y dijimos, vamos a hacer un metadato para esto. Y lo vamos a repetir constantemente. Y entonces, si alguien quiere información de esta capa, coge siempre el mismo fichero, que va a tener esa información. Pero era por no llenar el catálogo, o sea, nuestro catálogo de metadatos, que nunca te vas a descargar las cosas. Eso es lo que hemos hecho nosotros. No sé lo que... Eso ya lo que queráis hacer vosotros. Metadatos de lo que queráis. Pero lo veis, nos pide un metadato de la capa. Si no, hay un error. Por ahora, en algunos casos mantenemos el metadato de la capa porque ya lo hicimos y no lo vamos a eliminar, pero ahora cuando actualizamos el fichero metemos el metadato del conjunto de datos. De todo el conjunto de datos. Claro, porque yo tengo una premisa que es, si yo me descargo el objeto, hago un fichero de metadatos, pero si no me lo voy a tener físicamente, si es a nivel informativo, pues es eso solamente. O es información del conjunto de datos. Bueno, yo lo he hecho para que pase la validación. O sea, que... No, o sea, no. Bueno, y luego lo malo es que me pide también un identificador. Y aquí es donde se complica la cosa. Porque los identificadores luego van también con el fichero de metadatos. Y entonces, claro, estoy llamando a capas con el mismo identificador y a veces me da un error porque no puede tener el mismo identificador. Entonces, bueno, hacemos más trampillas, pero es que no quiero llenar. Tengo tengo el IGN base, Webmaster es el IGN base, ha juntado hidrografía, transporte, ocupación del suelo. Bueno, tiene como 60 capas.
hacer 60 ficheros de metadatos, lo veíamos, y además es que eran iguales todos, es que además no dábamos información. O sea, eran casi todos iguales. Bueno, entonces esto es un poco el gráfico de todo lo que hay. Entonces, yo tengo un conjunto de datos que tiene que tener unos metadatos. Sabéis que el conjunto de datos, el fichero de metadatos tiene que tener un identificador, el fichero, y además tiene que indicarme el código del conjunto de datos. Estamos hablando del conjunto de datos. Bueno, si esto es un fichero de metadatos de un conjunto de datos. Este conjunto de datos lo voy a dar como un webmaster service y un web feature service. Y van a tener cada uno su capabilities y su extensión SPY. Y en la extensión SPY me va a llevar al metadato de servicio. Bueno, pues en el metadato de servicio del web feature service hay una etiqueta que se llama operateson. Y en esa etiqueta operateson es donde yo voy al metadato del objeto geográfico. Y si no, me va a dar error. Entonces, lo bueno que hacía el antiguo validador de SPY es que yo, en cuanto me cargaba un fichero de metadatos de un conjunto de datos, me llegaba al dato y me decía sí o no. Este nuevo validador lo hará, yo espero, pero por ahora no lo hace. Hace muchas más cosas. Hace muchas más, muchísimas más, es mucho más completo. Pero el nuevo validador no valida WMS. No, pero como el operateson es en el web feature service. No, en el UMS por ahora no es obligatorio. No es obligatorio. Nosotros no lo tenemos. Y no te lo dice bueno, no sé el nuevo validador, a lo mejor el nuevo validador futuro, pero creo que es el web feature service. Nosotros haciendo metadatos. Ponte para que te escuche. Así que nosotros nos gusta mucho hacer metadatos. Pues bueno, estamos ahora migrando a GeoNetwork y teníamos una serie de ficheros de metadatos de servicios que tenían la etiqueta de operation precisamente, y además son precisamente los de los conjuntos de datos que pretenden ser ISPIRE. Y al cargarlos en el GeoNetwork nos hemos dado cuenta de que si entramos a la pestaña de edición se borra el contenido de la etiqueta del operation y te deja la etiqueta vacía. ¿Por qué? No lo sé, no lo sabemos. Y lo hemos probado con varias versiones de GeoNetwork. Sí, pues para aquí está María. Ahí está María. Sí, bueno, creo que hoy hemos publicado la duda en la lista de distribución de GeoNetwork. Era para preguntar si alguien más había encontrado esto. Por ahora no sé, no, nosotros no. Si no entras en la pestaña de edición, te mantiene el contenido del... ¿La etiqueta cuál? ¿Lo que es el título del servicio asociado? O sea, Es que a nosotros nos ha pasado con lo que es la descripción y el título. Cuando seleccionamos de un conjunto de capas una capa, sí que lo borra y pone el nombre de la capa. No sé qué lo modifica. me parece que el operation es una URL, ¿no? El operateson es una URL que la tengo aquí, creo. Te borra el contenido de lo que tú pongas en el URL. Es simplemente, es que no la he puesto, es una URL que pones el identificador del fichero de metadatos del objeto geográfico y te lo descarga. Bueno, tiene dos atributos. Primero, incluye el identificador del fichero de metadatos del conjunto de datos y luego la operación getRecovery del metadato del conjunto de datos. Si lo metéis luego en GeoNetwork, se hace directamente. O sea, lo que es en HTML, cuando se ve, bueno, no sé si es HTML, pero cuando se ve, no se ve en XML, te lo enlaza directamente. Tú coges un web feature service y te dice sus objetos geográficos y ya accedes a ellos. Y está bastante bien. Bueno, pues lo que sí es cierto que habrá que hacer son metadatos de objetos geográficos. Bueno, y ahora queda la validación SPY. Aquí la poquita experiencia que tenemos, sabéis que el validador no salió en junio, salió en julio, es de la Comisión Europea y su objetivo es ayudar a implementar SPY correctamente, un único entorno de validación oficial, por lo que espero que el antiguo algún día ya lo eliminarán, y sobre todo porque es único, porque va a validar servicios, metadatos y datos, las tres cosas. Y ayuda a desarrollar soluciones, claro, porque es que antes te salen herramientas que te hacen los metadatos, los servicios, GMLs, pero como no había herramientas de validación, cada herramienta, o sea, cada cliente es de su madre y de su padre, entonces te hacen cosas diferentes.
Por ahora, la versión actual solamente valida temas de anexo 1, los metadatos en esta versión y servicios de descarga, Web Feature Service y ATO. Es lo único que hace. Pero en un futuro, tiene pensado los metadatos en esta versión, todos ya los temas de todos los anexos, los servicios de visualización, localización y esto, los servicios de descarga con el web coverage por el sensor. Bueno, en cuanto a validación de servicios de descarga, es mucho más fácil. Nosotros hemos validado los GMLs y los servicios de descarga. Los GMLs es más fácil. ¿Por qué? Porque hacemos un getFeature, nos guardamos el GML, lo validamos, vemos el error y lo corregimos. Es más rápido, o sea, es mucho más automático. Mientras que en el Web Feature Service es, en primer lugar, tiene que estar esperando a que tu servicio funcione correctamente. En cuanto hay un poquito corte de cualquier cosa, ya te da un error. Entonces, claro, tu servicio tiene que estar funcionando bastante bien. Bueno, por lo menos la comunicación entre el validador y el servicio. Lo digo porque yo he metido varios servicios y me decía que no funcionaba ni el Get Capabilities. Y yo compruebo que funciona el Get Capabilities. Y claro, no sé si es que está haciendo otra cosa que yo no sé, o es que no me funciona, o sea, que no ha leído el Get Capabilities. Pero con los Gmails es mucho más simple. Incluso pruebas errores, metes un error y ves que el error sale, entonces es más simple. Bueno, pues los requisitos de Web Feature Service son Download Service, los servicios predefinidos ATO y los predefinidos Web Feature Service. Nosotros solamente hemos probado estos, los de acceso, los de consulta directa. Bueno, pues estos, en el punto este, solamente valida del requisito 61 al requisito 68. Dices, qué poco valida. No, pero es que 61 te manda del 48 al 59. Y dices, hombre, pues menuda gracia. Dices, qué poquito. Bueno, pues entonces, ¿qué chequea? Pues chequea que tu servicio Web Feature Service, el de acceso directo, sea de tipo básico. Y el básico que incluye, pues, estas operaciones más esta otra. Y ya está. Entonces parece fácil. Esta es la primera parte del test y la segunda quiere decir que tiene una pila de cosas que testearte. Esta dice que falla mucho, lo dicen ellos. Y si te falla el primero, pues que te va a dar todos los errores del segundo, puede que te funcione. Eso es lo único que hemos podido entender. Bueno, pues estos son los requisitos. Como veis, valida las operaciones, todas las operaciones del perfil básico. Bueno, es que las he visto, o sea, las tengo documentadas. Hay algunas que, por ejemplo, nosotros hacemos los Web Feature Service con degree y este, por ejemplo, no lo pasa. O sea, es un error de degree que además no lo hemos detectado. Pero otras veces es que aquí, por ejemplo, cuando te está testeando la operación Get Capabilities, Get Feature o las otras, o describe Get Feature, o sea, descríbeme una feature, te da un error y tú lo haces manualmente y te funciona. Entonces, claro, no sabes qué es lo que está midiendo o es que realmente la conexión a tu servicio ha fallado. Está todo, este validador es en modo, ¿cómo lo llamo? ¿Graf? Piloto. Porque solamente pueden estar 4 personas simultáneamente trabajando. Y por eso a veces, por ejemplo, yo para prepararme esto he estado 3 días sin conectarme porque ponte en contacto con el... Claro, solamente hay 4. Hay que entrar por la mañana el primero. Pero... Y además nosotros igual, nosotros tenemos a la persona que lo valida y está aburrida. Hoy no funciona y cuando no funciona se tira 3 días sin funcionar. Lo que sí tiene bueno es que cuando tú escribes una pregunta, por lo menos te contestan enseguida. O sea, vosotros hacer una consulta y la contestación, por lo menos a nosotros ha sido inmediata. Y el foro funciona bastante bien. Y además, si os da un error, buscadlo primero en el foro por si lo han contestado. Entonces hay un foro. Luego también esta herramienta os la podéis descargar e instalarla vosotros en cada uno. Pero yo lo que escuché es que puede variar de forma, como es piloto por ahora, puede variar de forma diferente. O sea, te puede dar resultados diferentes. Entonces, pero hombre, pero mira, empiezas a validar y empiezas a entender mucho más SPY y de los requisitos que quiere SPY. Y vas menos a ciegas. Y dices, ahí vas, es que quería esto y quería lo otro. Por ejemplo, hemos descubierto, con gran pena, que los nombres geográficos tenemos que decir la pronunciación. Y nos da un error, si no. ¿Y nosotros dónde sacamos la pronunciación? O sea, digo el Instituto Geográfico Nacional. Que no, nuestros nomenclatos no la tenemos. Pues ese requisito es nuevo, nos lo han metido de golpe.
Y yo decía, pero que no puede ser que ese campo era voidable. Pues no, y además te vas a la especificación de datos y entonces ahora lo pone. Que un nombre geográfico tiene que ir con su pronunciación. Y dices, madre mía. ¿Qué cosas nos hemos dado cuenta también? Pues, por ejemplo, no sabemos si es un error, pero sabéis que una línea límite, cuando tú capturas los puntos, capturas en un sentido. Bueno, pues, ahora mismo no me acuerdo, pero Spy lo quiere solamente en un sentido, en el sentido de las agujas de reloj o en el contrario. Y eso es un error. Entonces no sabemos si es que lo tienen que solucionar, pero a nosotros nos está diciendo que vamos contrarios. Pero bueno, que, o sea, que son cosas que empezamos, que estábamos haciendo servicios de toda la vida, bueno, de toda la vida, desde que salió, y ahora estamos viendo cosas que... Bueno, pues lo veis aquí, por ejemplo, el 1 trata de 48 al 52, y aquí están los demás, un poquillo. Bueno, por acabar... Y ya están los GMLs. Bueno, pues en los GMLs valida esto, y entonces este es mucho más fácil, porque hacéis un getFeature y os cogéis vuestro feature y luego lo subís y lo validáis. O si ya te lo tenéis en dato, pues mejor. Y entonces valida pues todo esto, los esquemas, la consistencia de los datos, la información de accesibilidad, los sistemas de referencia y los metadatos para la interoperabilidad. Bueno, esta parte no, esta parte la valida luego en los metadatos. Y esto también es algo complejo a veces, por lo menos para mí, de entender. Aquí está un poquito más explicado, os voy a poner solamente 2 ejemplos. Por ejemplo, en los esquemas, sabemos que en el esquema de hidrografía, pues tiene estos esquemas, y en el transporte por carretera, estos. Entonces, si tú coges un GML y dices que es de un esquema, pues se va a hacer y se busca y te dice si lo cumples, si no lo cumples, qué esquema te falta, las enumeraciones, las core lists, todo. Sabéis que, por ejemplo, hay una diferencia entre la versión 3.0 y la 4.0 en el que las listas codificadas ahora se hacen con una URL. Antiguamente, pues tú ponías la lista, pues ahora ya, entonces eso es el esquema. Entonces, claro, cuando me acuerdo que no lo presentaron, dices, pero bueno, si ya hay herramientas en Internet que te valían el esquema. Entonces tiene que hacer algo especial, o a lo mejor simplemente es una herramienta online. Y te valida, pues eso, en este caso, en el caso de unidades administrativas, pues te coge los getFeatures, los que tienes, y entonces se va a cada uno de los esquemas, y etcétera. Hay unos casos de ejemplo que te pone. Por ejemplo, esto es mirar. Aquí, por ejemplo, en el límite administrativo, en lo que es en la consistencia de los datos, dice que un límite administrativo sabéis que puede ser de municipio, de provincia, de comunidad autónoma o de frontera entre... Pues eso es un requisito. Y si no lo tienes, pues te lo dice en la consistencia de los datos. Es decir, no puedes tener la línea duplicada tantas veces, sino que es la misma línea relacionada con muchos objetos, con el objeto geográfico, unidad administrativa de uno a muchos. Si es uno, es porque la línea límite cae en el mar. Pero si no, puede ser uno a muchos. Bueno, pues te va. Y hay ahí los casos. Consistencia de la versión. Pues verificar que la información del objeto geográfico es consistente en el tiempo, o la temporal, etcétera. Entonces, la verificación de GMLs, resumiendo, es más simple y más sencilla. Pero la de Web Feature Service, el documento que tenemos, que estamos documentándolo, es, no sé por qué me sale. Me ha salido otra cosa diferente. Lo he validado, es decir, nos está costando más validar los Web Feature Service. Algunos errores sí que los hemos detectado, pero otros estamos aún que tenemos que preguntar. Por ahora hemos validado solamente unidades administrativas, nombres geográficos, estos, y hemos encontrado estos errores. Por ejemplo, la geometría, bueno, lo tengo más... Por ejemplo, ¿veis? La pronunciación, que es obligatorio, que nos va a seguir, o sea, lo vamos a validar y nos va a dar error. Y errores particulares, por ejemplo, esto es lo que os contaba, lo del clockwise, o sea, el sentido del reloj o no. Lo tengo documentado. Y nada, ya por no cansaros más, pues estos son los créditos de la película. Y nada, muchísimas gracias. Justo, ¿no? Justo, Paloma, justo, que bien, justo. Justo. Gracias.
salimos antes. Empezamos ahora. ¿Cómo? A ver. Paloma, una pregunta. Claro, el GML si lo tienes como web, haces un web feature o si lo tienes ya en dato, puedes meterlo en el validador. ¿Es separado o no? ¿Se descarga? Sí, es que no lo he enseñado, pero no lo he enseñado. Tú estás en el validador y tienes validar web feature service y luego tienes para validar el GML de unidades administrativas, el GML de direcciones. Es decir, tienes un validador para cada tema. Descarregas do WordPress para validar o GML? Perdona. A questão é se tens o GML à parte, validas o GML, ou se primeiro descarregam o WFS 2.0 e depois é que vão validar o GML. O sea que desde el web feature service te valida el GML, dices. Tiene GML aparte. Si tiene un WFS que genera GML, que se lo puede convertir en file. Si tiene un GML allá, que se lo puede convertir en file. Si tienes un WFS que genera ¿Tú tienes un web GMLs. feature service ya? Que genera GMLs. O sea, tienes un GML. O sea, el GML no tiene por qué tener un web feature service, es lo que te quiero decir. Descarregamos o WFS e temos o GML. Ay, perdóname. Que no te oigo. No te oímos. Ah, bueno, entenderlo. When we have web features, Sí, un web feature we have service. GML. Sí. Sí. And you validate then that GML, or you have the GML in a separate file. A ver, tú puedes, el GML que nosotros tenemos, o sea, no tienes por qué tener, o sea, si tienes un web feature service, extraes de ahí los GMLs y lo validas. Pero me imagino que la aplicación también tendrá algo que permite cargar un web feature service y extraerte los GMLs para validarlo. Porque alguien, por ejemplo, en la comisión decía que se tiraba validando el de direcciones 2 semanas. Y era por eso, yo creo que era porque metía una URL y la aplicación se pone a hacer get features. Pero yo digo, mejor que te valide todos los get features, mete tú solamente un get feature, o sea, un objeto geográfico y valídalo. No sé si te contestaron. Como é que se extrai o GML do WFS? Haces una operación get feature y pones ampersand time name y pones el nombre del objeto geográfico. Los salvas .gml. Sí, y los subes a y pones el code igual a 1 porque si no Bueno, vamos a continuar. Así, si empezamos antes salimos. Que ya va siendo tardecita. A ver, como ha dicho Paloma, pues lo que voy a contar ya ahora es la parte de la validación de metadatos. Fijaros, digamos que este taller se ha podido hacer gracias a muchos de vosotros que habéis enviado metadatos porque queríamos actualizar el catálogo de la IDE, ver cómo estaba el catálogo COTSI, y entonces hemos estado en contacto, mi compañera Guadalupe, mi compañera Laura, directamente con muchos de vosotros para ver cómo tenéis los metadatos. Entonces, esos metadatos, digamos que ha sido la fuente, ha sido nuestra chicha, nuestra
Carnet, digamos, la que hemos podido utilizar para validar utilizarla para probar el nuevo validador, que existe un validador nuevo en Inspire, y a partir de eso, pues, detectar qué problemas hay y detectar qué cosas están haciendo mal, o sea, que este validador que nos está diciendo que no nos decía el otro, e intentar sacar conclusiones que puedan ayudarnos a todos. Entonces, yo agradeceros que este workshop se ha podido hacer gracias a vosotros, a muchos de los que estáis aquí. O sea, sin vuestra materia prima que hubiéramos podido utilizar para probar el validador y sacar conclusiones que poder contaros y que nos sirvan a todos. Entonces, como sabéis, existen dos validadores. El validador que hemos estado utilizando hasta ahora era este, y ahora se publicó en septiembre un nuevo validador que está en versión beta, pero realmente es hacia donde vamos y es el validador que tenemos, que aunque sea poco práctico, aunque nos resulte, se supone que va a ser mejor de entender, o sea, este tenía sus limitaciones también a la hora de interpretar los errores, pues a ver si se consigue que sea más usable. Yo no sé si se podrá llegar a ser una herramienta usable, o por lo menos que se pueda entender mejor los errores que dan, pero bueno, realmente feo o guapo, esta es nuestra pareja. Entonces, digamos que hemos abandonado a este novio y nos hemos ido a este. Entonces, hay que adaptarnos a él y a ver cómo le moldeamos, ¿no? Vamos a ver si le moldeamos de alguna manera. Y entonces, sí. Perdona que te corte, Sí. pero el validador antiguo lo vamos a... O sea, ya lo vas a abandonar ya para siempre. Sí, ya estamos... ¿Te fías de lo que da? No, hemos comparado también, pero es que como va a dejar de utilizarse, o sea, es realmente este. Ya, pero el otro es beta. O sea, el otro a veces, Sí. la misma Paloma ha dicho que hay errores en algunos momentos que no sabemos lo que está. Sí, pero bueno, está sirviendo para hacer pruebas, para detectar, para poder comunicar. Y Lo que no hay duda es que este va a ser el validador ese. para el portal, para el reporte, para los reportes, todo eso va a ser este. Ahora cuando vamos a hacer el cambio, pues... Pero por ejemplo, el otro, el tradicional, el de toda la vida, de toda la vida. últimamente, por ejemplo, alguna cosa siguen necesitando, porque por ejemplo han aparecido ahora dos agujas, que solo aparecido. Sí, ahora sí. Que se mide, por ejemplo, el grado de complejidad del metadato, el perfil de metadato, y una segunda aguja que pone Sí. ¿Qué es lo que te mide esto? Esta hojita. Pero, o sea, que se ve que hacen cosas, incluso han llegado a tocar también textos aleatoriamente, bueno, que seguramente intentan mejorar algo, pero así de repente te casca un metadato que antes te daba un 100%. O sea, que no está muerto del todo, algo están tocando. O a lo mejor es que están tocando las tripas del otro. Pero ¿por qué? No sé por qué hacen esfuerzos ahí. ¿Por qué están haciendo esfuerzos en...? Pues porque están ahí. Claro, porque están ahí. O sea, me refiero, yo lo único que quiero decir es que mientras que el otro no nos dé una seguridad, sí, te entiendo. Ya es beta, ya sabemos que vamos a ir a él, perfectamente. Validar en el otro, por lo menos vosotros, vuestra recomendación es que nos seguiría dejando tranquilos de... Hombre, el otro... mal menor. Claro, la cuestión es que hay que tener en cuenta que si este es el que van a tener en cuenta en Europa a la hora de comprobar nuestra conformidad, no podemos perderle de vista, y los errores que nos dé este hay que intentar solucionarlos. O sea, a lo mejor el otro todavía podemos seguir trabajando con él porque realmente, pues sí, a la hora de detectar si hay alguna cosa, pero yo a este sí que es mi segunda pata al que hay que apoyarnos y encontrar lo que haya que arreglar que el otro no nos diga. Si queda alguna cosa. Pero son fiables los resultados, es decir, cuando te dice que realmente tienes un error, lo tienes. Hombre, ahora se están mandando erratas y se están mandando, reportando. Probarlo. Pasar antes nuestra información e ir apuntando. De momento no vamos a corregir nada. A nosotros también. Cuando ya sea, bueno, me imagino que esto cuando se vaya acostumbrando el reporte del año que viene, esto ya será algo estable. Y entonces, bueno, pues ya por lo menos aparte de trabajo lo tenemos hecho, pero de momento no lo vamos a... Ves lo que te da y lo tienes en cuenta para lo guardamos y a ver qué... Pero de todas maneras ahora vas a ver, o sea, realmente las diferencias que hay que te da uno, ahora vamos a ver, que te da el otro realmente en cuanto a metadatos, o sea, en cuanto a la validación de metadatos, no validación de servicios, en cuanto a validación de metadatos, digamos que este ha mejorado esta parte de metadato para interoperabilidad, que el otro no consideraba bien el reglamento y no lo estaba haciendo bien, y este sí. O sea, ahora vamos a ver cómo ha mejorado esta pata que tenía el otro. Bueno, ahora vamos a ver los errores que vais a ver. Y vais a ver. Vale. Entonces, dentro de la herramienta de validación, pues tenemos este bloque, que lo que nos hace es, primero, validarnos de acuerdo al reglamento de metadatos y validarnos de acuerdo al reglamento de interoperabilidad. Entonces, bueno, una vez que seleccionamos e introducimos un fichero de metadatos, pues el proceso de validación nos va a dar
digamos que 3 tonalidades. Si el verde pasamos, el amarillo, si tenemos que revisar, el naranja, perdón, si tenemos que revisar algo manualmente, y el rojo, si hay errores grandes que hay que solucionar, porque los detecta automáticamente el validador. Entonces, esto antes ha comentado Paloma, que no se ha puesto las URLs. Digamos que estas son las direcciones donde se remiten los errores o los comentarios, pues que cuando cualquiera de vosotros probéis la herramienta, a la hora de validar, pues lo que detectéis, escribáis. O sea, nosotros, por ejemplo, el otro día mi compañera Laura, por ejemplo, puso un post por un tema del reglamento. Hemos visto de Extremadura, yo creo que habéis puesto algún mensaje. Asunción ha podido escribir, yo creo que la he visto también, pero no he visto mucha contribución de España. Digo, además, los que estáis trabajando con metadatos, pues igual os animamos, si veis y probáis a validar y algo os parece extraño, pues escribir, si esto en GitHub, darse de alto y enseguida, o sea, te contestan. Bueno, esto que lo sepáis que son en las páginas de soporte porque antes en el otro validador, por ejemplo, no era igual. En el validador anterior, si había algún problema, nosotros directamente, bueno, tenemos el contacto con ISPY, pero no había un sitio así donde cualquiera usuario pudiese, bueno, el correo genérico, ¿no? Pero no así como esto que veis, los temas que están abiertos, los problemas, y vas viendo las cuestiones. Pero lo recomendamos que os animéis y contribuyáis para mejorar la herramienta. Entonces, bueno, estos son los documentos que se tienen en cuenta en materia de metadatos que estamos nosotros considerando en el reglamento de metadatos. La guía técnica está en la última versión, que es la que tiene en cuenta el validador último, la de 2017, la última. El reglamento de interoperabilidad. Luego nosotros, Paloma, dentro del grupo de seguimiento, pues ha elaborado un documento describiendo, pues cosas que hay que tener en cuenta en los metadatos para los indicadores, que también esto nosotros lo tenemos en cuenta. Y luego las guías técnicas de servicios de descarga y de visualización cuando hace referencia a metadatos. Entonces, se han revisado lo que os he comentado, gracias a todos. Y empezamos con los errores. Lo primero, a ver, el error que ha salido en todos los ficheros, en casi todos, es problema de validación de la cabecera de los XML. Esto, además, si habéis probado, pues se ha detectado que falta incluir una declaración de espacios de nombres en lo que es la cabecera, y salta error de esquema. ¿Veis? Aquí aparece justo incorrecto cómo está definido el esquema y cómo tendría que definirse en la cabecera de cada fichero de metadatos. Eso lo habréis visto porque salta en todos, en todos salta. Espacios de nombre. Vale. Esto se ha detectado en algunos, que el otro validador no lo validaba. El ámbito geográfico hay que definirlo con 2 coordenadas, con 2 decimales. Entonces, el otro validador no era, al menos 2 decimales, no era inteligente, no te miraba si tú realmente, además que lo pone en la guía técnica, 2 decimales para definir el ámbito geográfico. Pues el validador anterior, eso no te lo miraba. Este sí, este te dice, te detecta en caso de que tus etiquetas no incluyan esos 2 decimales. Esto ha salido en algunos de los que hemos verificado, lo hemos visto. ¿Veis? El correcto, los 2 decimales en el ámbito geográfico. Esto tampoco lo miraba el otro. Sabemos que los temas lo tenemos que decir en el tesauro Gmail. ¿Qué ocurre? Que si nosotros publicamos conjuntos de datos que son agrupaciones de varios temas, lo que hacíamos en nuestros metadatos era definir varias veces el tesauro Gmail con la palabra clave. O sea, repetíamos pues lo que es esto que vamos a ver. Bueno, es que sin repetir. El bloque de definición de palabras clave lo repetíamos por cada uno de los temas en lugar de incluir dentro del mismo tesauro todas las palabras clave. Entonces, esto, por ejemplo, el otro validador no lo detectaba. Este validador sí lo detecta. Es decir, detecta y te lo dice que lo revises, que hay que incluir todas las mismas palabras dentro del mismo tesauro. Otra cosa, este también detecta, el otro también lo detectaba, esto sí, que tiene que haber introducido correctamente la fecha del tesauro y el tipo de tesauro, que es publicación. El valor de estas etiquetas, o sea, esto que os he enseñado aquí, aquí, el tesauro Gmail tiene una fecha y tiene un tipo de fecha, pues esto tiene que estar correcto porque si no también te lo detecta el nuevo validador. En cambio, el anterior, fijaros, lo que sí que te detectaba era si te equivocabas en este nombre. Esto sí, pero no te detectaba lo otro, ni esto,
ni lo de los tipos, esto otro. El nuevo sí, eso ya el nuevo lo hace. O sea, lo ha mejorado. Sí, la fecha y el tipo de fecha, estos dos. Luego, esto sí lo detectaba el anterior y también lo detecta este. Esto es que hay que definir dentro de los metadatos el rol que tiene el punto de contacto, o sea, el rol del punto de contacto, que es punto de contacto. Pues esto lo detectaba el anterior, esto no es una mejora, esto no lo sigue detectando los dos validadores, esto igual. El idioma. Fijaros, esto también se han detectado en algunos ficheros, los problemas de esquema a la hora de definir el idioma. ¿Por qué? Fijaros. Esto que hemos detectado en algunos ficheros de metadatos, porque están hechos con esquema, pues eso, vienen de esquemas antiguos o vienen, entonces no están bien definidos el idioma del fichero de metadatos o el idioma de los datos. Entonces esto se tiene que definir correctamente de acuerdo a la norma y, claro, el validador te lo salta y te lo detecta. Error de esquema, esos son errores de esquema. Vale. Luego, otra cosa que fijaros, esto sí que lo han incorporado en el nuevo validador, que en el anterior tampoco estaba tan depurado. Es la información de distribución. Digamos que nuestro conjunto de datos al final se va a publicar a través de un servicio, va a estar disponible, como ha dicho Paloma, en un GML o en lo que sea a través de un WFS, o va a estar la visualización en un WMS, es decir, hay que informar de ese formato de distribución. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese elemento de información, un mismo conjunto de datos se puede distribuir en GML, pero también se puede dar en SAFE, se puede dar en, lo que sea, a lo mejor en TIFF, en SW, en diferentes formatos. Entonces, todo eso hay que indicarlo, ahora vemos un ejemplo, correctamente, y digamos que hay que decir la especificación, o hay que decir el documento en que nos basamos para definir ese formato de distribución. Es decir, mirad, hemos puesto aquí un ejemplo. Aquí. Fijaros, vamos a tener el caso que hemos publicado un servicio WFS InSpy y por tanto estamos dando nuestros GML InSpy. En ese caso, nuestro formato de distribución, la manera correcta de especificarlo es, hay que decir un nombre, hay que decir una especificación, una versión. Pues el nombre habrá que decir el tema que es GML y Application Schema. Eso está normalizado. Luego la versión, si es el 3.0, el 3.1, el corresponda, y la especificación, que es el nombre de la especificación de datos en que se basa. ¿Vale? Eso si publicamos WFS InSpy y damos GML InSpy. Así hay que definir, que eso sí que te lo detecta la herramienta, que la otra no lo hacía. Esto está sacado directamente de la especificación de datos. ¿Vale? Si, digamos, esto también, si damos nuestro GML, nuestro servicio WFS da GMLs de diferentes conjuntos, o sea, diferentes temas, pues veis, tenemos que definir un formato de distribución, en este caso para el tema de direcciones, y otro formato de distribución para el tema de hidrografía. ¿Vale? Son dos esquemas. O sea, lo que dice es que hay que decir la especificación. Esto, de Spy. Justo, o sea, que si pones SafeFile, tienes que poner... ¿La especificación del SafeFile? No, ahora lo vais a ver, no, ahora vais a verlo justo, sí, ahora vais a verlo. Sí. Mirad, es que cuando no es InSpy, aquí en este caso, cuando no tienes un servicio que sea InSpy, o sea, tienes un WFS, pero no es InSpy. Entonces estás dando un SAFE o un GML también, pero tu GML no es InSpy. Entonces, en esta página de InSpy, digamos, se han definido una serie de formatos, ¿vale? Que es donde vienen, digamos, las características. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es un SAFE, pues se pondría SAFE, aquí la versión sería desconocida, o si se sabe la versión se pondría, y aquí hay que poner la ruta de la página. Además, si entráis veréis, hay un listado que viene en el documento esto de especificaciones del registro, además, donde vienen los diferentes tipos de formatos que están soportados todos. Fijaros, este otro caso igual. ¿Qué ocurre? Dentro de ese listado faltan algunos. Por ejemplo, el DGN no está incluido. Pues en aquellos formatos que no está incluido habrá que poner desconocido. La especificación desconocida, lo que decía Paloma, desconocida. ¿Vale? Pero siempre hay que rellenar, que eso el otro validador no lo hacía. Para cada formato de distribución, el nombre
la versión y la especificación. Y esto, fijaros, este ha sido un cambio por el reglamento de interoperabilidad, que eso el otro no lo hacía. Por eso ahora es más puntilloso. Otro caso. Hay que, digamos también, que esto sí lo hacía el otro, pero aquí he mejorado un poco. Tenemos que informar de las URLs a través de las cuales están disponibles el dato. Si nuestro dato se ofrece a través de un WMS, o de un, no del formato, sino a través de qué servicio se ofrece, ¿vale? Con este elemento. ¿Qué ocurre? Pues que nos tenemos que acordar eso, si hay un WMS que da mi dato, pues incluir el Get Capabilities de ese servicio. Si es un WFS, el Get Capabilities de ese servicio. Si está descarga, el enlace con el conjunto de la dirección donde yo voy a poder obtener ese conjunto de datos a través de la descarga. Entonces, fijaros, hay que acordarnos esto. Con el Online Resource, decir la URL del servicio, el Get Capabilities, el nombre del servicio, la descripción, bueno, y la función, si es visualización, descarga, lo que corresponda. Aquí os he puesto, yo creo, a ver, está aquí en el anterior, aquí, fijaros, aquí. Este elemento, primero, se repite cada vez que tengamos, o sea, si nuestro conjunto de datos se ofrece con un WMS, se ofrece con un WFS, con un Atom, pues hay que repetir ese paquete de etiquetas, incluyendo la información. ¿Y el nombre tiene que ser exactamente igual en los servicios que en el metadato? El nombre es que no es el nombre. El nombre del elemento, el name del metadato. O sea, el name de la capa o del... ¿Cuál name? El nombre de la capa, la capa o el elemento que está representando el metadato. Ese conjunto de datos tiene un nombre. Sí. Yo qué sé, pues la carretera puede ser carretera. -10. Hombre, el nombre del fichero metadatos tendría que ser el mismo que el nombre del disparador. De la capa que está en el Claro, claro, el nombre, claro, los nombres sí. Vale. Otra cosa que también hemos visto, fijaros, esto que, pues, si a lo mejor el otro lo detectaba, eso no lo sé, si lo detectaba, este por lo menos lo detecta. Lo de las fechas, ¿vale? Hay que acordar siempre que el formato fecha es año, mes y día. Siempre año, mes y día. Pues cuando alguien coloca solo el año, pues el validador lo detecta y te avisa. No es el formato adecuado y te da error. Los sistemas de referencia. Que también, cuando ha comentado Paloma antes, los sistemas de referencia. Fijaros, este es el error justo que nos muestra el validador. Digamos que los datos que tenemos que generar para cumplir con InSpire, fijaros, estos son los sistemas de referencia que aparecen en la especificación de cada dato. ¿Qué ocurre? Que estos sistemas de referencia, claro, son globales, podemos decir, a nivel de cada país. Nosotros, por ejemplo, para España, concretamente, tendría que ser los que están marcados en rojo. ¿Vale? Son los sistemas de referencia que se soporta por InSpire. Entonces, claro, cuando colocamos otro sistema de referencia, el validador lo que nos dice es esto. Nos sale este error diciendo que, claro, que revisemos porque está fallando porque no estamos cumpliendo normal el sistema de referencia. Entonces, acordaros, vosotros si generáis una capa, un conjunto de datos, esos datos se publican, tenéis que publicarlos en un servicio, vais a dar ese dato a través de descarga con un sistema de referencia y como mínimo, si no que me corrija Paloma, el sistema de referencia obligatorio que tenemos que ofrecer todos es el 4258, ¿no? Sí, ¿en el de descargas? No, en el de visualización, como mínimo tiene que dar el 4258. Entonces, recordad. Documentar estos sistemas de referencia tendría sentido en el metadato del servicio. No, en el dato. Esto estamos hablando de los datos. O sea, Sí, ah, bueno. Sí, pero... Sí, lo que pasa es que es una cosa que hemos descubierto con esto nuevo, que en el metadato del dato ya tienes que estar indicando con qué sistemas de referencia estás ofreciendo, lo vas ofreciendo con feature service. O sea, que repites en el fondo. No es el elemento que te dice el sistema de referencia. Sí, sí. Yo no creo que sean de la base de datos. No, el de base de datos no. El dato dice lo que no quiero. Fijaros.
lo que nos está diciendo, cuando yo lo, fijaros, dice, me verifica que el identificador del sistema de coordenadas usado en el conjunto de datos, dice, ha sido creado y publicado en el fichero de metadatos para el conjunto de datos. No te ponía, aquí lo ponía, espera, los requerimientos describen, espera, el método requerido para interoperabilidad describe, fijaros, ya está. El sistema de referencia, este elemento, venía del reglamento de interoperabilidad, ¿vale? O sea, no viene del reglamento de metadatos, sino del de interoperabilidad. Entonces, el reglamento de interoperabilidad es el que nos decía, para interoperar nuestros datos, o sea, para darlos a descarga, para darlos a visualización, o sea, para poder combinar la información. Entonces, claro, no te establece, claro, es que digamos que tus datos los estás produciendo, que no sé, es que es un sistema de referencia, tienes tu información, el error. Este de aquí. SPY, o sea, es nuestro criterio, no sé, SPY nunca dice que hay que modificar la base de datos tuya. Tú luego, el Web Feature Service, haces un mapeo y ofreces el GML, pero tu base de datos no tienes por qué modificarla. Entonces, no te puede estar diciendo en qué sistema de referencia tienes que tener tu base de datos, por lo que entendemos que es los sistemas de referencia de publicación. Claro. Pero en el fichero de metadatos del dato, tienes que poner uno de estos. Voy a publicarlo. Eso, voy a tener. Pero no lo pones metadatos, o sea, la etiqueta no lo pone. La etiqueta pone sistema de referencia. Claro, pero Entonces, claro, como queremos que no estás engañando en el fondo. Claro, nosotros tenemos todo en el TRS UTM-30 y no pueden pensar que vamos a transformarlo todo. Pero no estás engañando porque supone que al final todos tenemos que ofrecer esos datos con ese sistema de referencia y por eso son metadatos. Sí. Lo que nos pasa a nosotros es que todavía no se ha transformado el sistema de referencia y estábamos documentando En vuestro, claro. la referencia que tienen actualmente los datos. Claro. Entonces, yo entiendo que es un tema de requisito de Inspire. De Inspire, esto es un requisito de Lo que nos Inspire. está obligando es a generar un metadato específico de distribución. Sí. Claro. Justo, como metadato de distribución. Claro, porque al final el conjunto de datos que se distribuye es distinto al de partida. Por eso, entonces tiene su sistema de referencia y otras cosas distintas, tiene un formato que el de partida no tiene. Es otro distinto. Claro. Es el sistema final de lo que tú has transformado para llegar a cumplir Inspire. Y por eso tienes ese dato que ya cumple Inspire. Y si tu dato cumple Inspire, tiene que cumplir el sistema de referencia. No. Yo no sé ahí. Sí, porque no debe ser un requisito de los servicios. No del dato, claro. Fijaros, lo de los reglamentos, por ejemplo, que a algunos ha pasado. En lo de validar los nombres de los reglamentos, digamos, en función del idioma, las traducciones que se ha hecho del título en inglés, digamos, pues que, pues eso, varían, claro, la traducción es distinta. Entonces, digamos que el validador nuevo no tiene en cuenta, porque el validador antiguo, en función de cómo estuviera escrito el reglamento, con coma, en n pequeña, ahí sabéis, sí que sí, Margarita, pues te avisaba. Pues por ejemplo, se escribió justo esto, mi compañera Laura escribió porque dijo, bueno, ¿qué pasa si yo pongo, en lugar de reglamento, me pongo hello, directamente la etiqueta, el metadato me lo da por bueno? Entonces, ¿qué pasa? No se están teniendo en cuenta los nombres de los reglamentos. Y justo contestaron diciendo que, claro, que tal y como estaba implementada la herramienta, a día de hoy, sigue la guía técnica de metadatos. Y la guía técnica de metadatos no, digamos, no especifica, claro, te pone el nombre del reglamento en inglés, pero como cada país luego lo tiene traducido, eso no está especificado. Entonces, claro, está hoy un tema abierto para este validador de que tendrán que revisar para cómo chequear los títulos de los reglamentos para que la herramienta sea capaz de coger los títulos y validarte bien, ¿vale? Lo tienen controlado, porque a día de hoy tú puedes poner lo que te dé la gana. Buenos días, o buenos días. Claro, un código por idioma, justo eso. Pues que eso en la otra ya se hizo y se aprovechará, digo yo, porque en la otra estaba puesto. Pues aquí ahora está como un tema abierto para solucionarse. Una idea que a lo mejor se podría proponer, sí, Jordi, sí. Es que, claro, aquí lo que estamos es poniendo un texto específico que además está traducido y tal. Sí. Aprovechando que ya tienen el registro, ¿por qué no meten en el registro esto? Sí. Al registro, sí. Sí. Y la mayúscula y la minúscula, sí. Esa es buena, pero sí, que para decírselo. Mira cómo está, sí. Una lista, sí. Muy buena. Vale. Eso en cuanto a metadatos de datos.
En cuanto a servicios, solo comentaros, bueno, fijaros, ampliando un poco lo que comentó antes Paloma, digamos que los metadatos de las capas, digamos, o sea, cada capabilities del servicio define una capa y entonces cada capa tiene una etiqueta donde se dice un identificador de la capa y un authority URL. Esta información, el validador antiguo, como todavía no valida WMS, pues no sé, lo que hacía era buscar esta información, este identificador y el authority URL en el elemento identificador del metadato del dato. O sea, el metadato del dato tiene un identificador, igual que el identificador del fichero de metadatos, tiene un identificador del dato, donde se colocaba el code y el code space. Pues esto lo buscaba, lo encontraba y validaba. Y establecía la correspondencia entre los datos con la información del servicio. De tal manera que quedaba todo unido. Esto, a día de hoy, el nuevo validador no tiene todavía la inteligencia, o sea, la inteligencia no está preparado para poder comparar y poder relacionar. Y no sé si en WFS buscará todavía, porque como en WFS no sé, ahora como está mirando si lo hace o no lo hace. Pero se tiene que seguir haciendo. Sí, hombre, claro, sí, se tiene que seguir. Entonces, de la validación de metadatos de servicio, lo único así es que hemos detectado es lo del operate son, lo del recurso acoplado, cómo hay que incluir bien, digamos que como se enlaza en el metadado del servicio, enlazamos con los metadatos de cada una de las capas o conjuntos de datos que ofrece el servicio, entonces hay que enlazar con fijaros, con esto, hay que enlazar con las operaciones getRecordById que me permitan recuperar el metadato del dato, ¿vale? Si colocamos, fijaros, este es un ejemplo, no me acuerdo de cuál es de vosotros, colocamos directamente, mire, de Euskadi, por ejemplo, fijaros, pues si colocamos el enlace en lugar del fichero a través de la operación CSW, colocamos a través de una URL directamente el acceso, el nuevo validador nos dice que no podemos. Tiene que ser su acceso a través de un servicio CSW con la operación getRecordById. Normal, porque supone que tenemos que tener los metadatos y darlo a través de un catálogo. Que no tienes catálogo, pues el catálogo nacional es el que va a ser subsidiario tuyo y va a dar tus metadatos. No tenemos que tener cada uno nuestra cajita pues con las cositas. Luego, recordar también eso, también hemos visto siempre los tesauros obligatorios para metadatos de servicio, aparte del GMET de los temas, tenemos que obligar, ahí el tesauro de los servicios y está cómo hay que nombrarlo y que el validador nuevo también lo detecta. Entonces, luego, otras dos recomendaciones que os queremos decir, que hemos detectado. Los identificadores de ficheros, no tocarlos. O sea, cuando se crea un fichero de metadatos, digamos, igual que cuando nacemos cada uno de nosotros, tenemos un nombre, bueno, el nombre no, que lo podemos cambiar. El DNI, eso. Tenemos un número de DNI, ¿no? Es verdad, el número sí. Un DNI, un código de identificación que es único de por vida, independientemente que luego hagamos cualquier cosa con nosotros, cambiemos de sexo, ¿no? Queramos hacerlo. El código que tengamos es nuestro código. Pues con los metadatos igual. Cuando generamos un fichero de metadatos es porque ha nacido algo. Entonces, entonces, digamos, estamos creando el fichero de metadatos de un objeto o de un recurso. Entonces, si se actualiza, es una actualización, no hay que cambiar el identificador del fichero. Hay que mantenerlo. Además, sobre todo, por ejemplo, a la hora de luego Paloma, que tiene que informar en el seguimiento, ella da de alta unos identificadores y eso no se puede cambiar. O sea, a no ser que se genere un nuevo conjunto de datos y nace otro, pues tiene otro número. Pero recordad, no penséis que actualizamos y los identificadores, pues hoy hago lo que yo quiera. Intentar mantener, ¿no? Eso no. Una pregunta, ¿cómo gestionáis vosotros, o sea, con esta nueva política de no cambiar el identificador, nosotros no tocamos. ¿Cómo gestionáis las versiones de los metadatos? Las actualizaciones. No, machacamos, eso te iba a decir. Los históricos están. Nosotros sí. Con todo lo que tenemos nosotros porque claro, hay un conjunto, si se ha actualizado, hay un dato ya nuevo, pues ya el metadato es el que tiene que tener. Ya el dato antiguo. Hombre, si guardas tú a lo mejor.
De guardar versiones. Pues sí, a lo mejor sí que en otro como no. Estamos empezando con zonas. Nosotros todavía no. Eso no, nosotros no. Tenemos a uno por cada uno. Cuando hay actualización, uno cada uno. Vale, un identificador, recordarlo. Luego lo de las miniaturas también. Como luego los metadatos, la mayoría vamos a catálogos de GeoNetwork, pues intentar eso, incluir lo que es la miniatura para la visualización más atractiva y para poder eso, tener una previa imagen de lo que es el fichero. Sobre las miniaturas también, depende cómo las tengas creadas en tu catálogo, se ven mejor o peor. O cuestan acceder también. No sé, porque hay veces que nosotros, por ejemplo, nos pasa que alguno tiene incluido su miniatura y cuando lo publicamos en nuestro catálogo no la vemos. Si pones una URL la vemos seguro, en cualquier catálogo. Sí, pero hay otros como por ejemplo el de Mapama, que meten el de Mapama no lo vemos. La URL y no te etiqueta el nombre del fichero. Sí. Y eso hace el mismo luego no lo lee. Sí. Vosotros tenéis miniaturas en todo vuestro catálogo y cuando cogemos los metadatos de Mapama, ninguno tiene miniaturas. Es tan feos que decimos el IGN, pero que no se hace. No. Si ponéis una URL, así Pues lo vamos a comentar además porque no vemos ni una. Marisol, ni una. Sí. Que simplemente tenéis las claro, una URL. Ponéis la URL. Claro. Ah, sí, esto hay error. Y claro, luego no la visto. Claro, la visto. Claro. Claro, porque vosotros en vuestro catálogo, claro, tenéis que tener así chiquitita. Claro. Y eso no podemos hablar, ¿no? Ahí no vais a dar dos miniaturas, eso no pasa nada. Eso es una cosa, es un problema menor. Vale. Entonces, aquí os hemos puesto, fijaros, para que tengáis, porque eso, ha habido problemas con el validador y no funcionaba estos días, entonces hoy justo ha funcionado y hemos podido sacar pantallazos de dos ejemplos, hemos cogido justo dos ejemplos nuestros de líneas límite, una de datos y otro de servicios, para que veáis justo al validador, digamos, que estaban 100% antes y ahora al pasar justo esos dos, fijaros, los errores que detectan, bueno, esto es primero, fijaros, lo que me está detectando en naranja es que hay que hacer revisión manual de algún elemento. O sea, que me dice que el validador no puede testearlo y que tienen que hacer yo una revisión y que me dice lo que tengo que mirar. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner lo que son. ¿Qué es lo que tengo que revisar? Bueno, fijaros, espera, como un test. A ver, espera, como un test. Aquí. Uno, que esto sí que no lo revisa nunca. Las restricciones de acceso. O sea, claro, lo que es el tema de las restricciones, si se ha incluido algo de la política, algo de licencia, todo eso, él verifica que están las etiquetas completas, pero claro, que el contenido, en caso de que tenga que poner que no hay restricciones o algo, eso no lo verifica. Entonces dice que por ahora hay que hacer una revisión manual de las restricciones de acceso. Ahí se supone que lo tienes bien, él te dice que tú lo revises. El otro sí te revisaba el tema de las restricciones. Bueno, te decía si faltaba alguna etiqueta, el contenido no, aquí te mira las etiquetas, pero te dice que mires todo el contenido a ver si estás cumpliendo, que en caso de que no tengas condiciones, pues que lo digas. Vale. Y luego, aquí el dataset, aquí el link, espera, dataset, a ver, report. Lo que hemos visto, lo del online resurrol link, fijaros, que a nosotros nos ha detectado. Nosotros tenemos nuestro líneas límite se ofrece a través de un WMS, a través de un servicio de descarga y a través del centro de descarga nuestro. Entonces nos dice que el enlace que tenemos con el centro de descarga no me está llevando al objeto, y es verdad, me está llevando a una página genérica donde luego tú ya pinchas porque tenemos el tema de la política de datos, bueno, el tema de la licencia, ¿no? Entonces nos dice, ¿qué pasa? Que yo te estoy diciendo que tienes que dar el acceso o al dato directamente o a las capabilities de los servicios. Entonces por eso me dice que revise, porque me he tenido que equivocar, porque la URL que estoy dando no es el acceso al dato. Así que, pero bueno, no es un error rojo, es un error naranja. Entonces, es naranja, ¿no? Pues si es naranja, yo digo, para ver, o sea, preguntaremos si no también, porque claro, hay, digamos, en muchas organizaciones que hay que pasar por una licencia o una cosa y no puedes poner directamente el acceso a la descarga directa. Entonces va a faltar, o sea, igual que nos pasa esto, va a saltar en muchos sitios. Pero si fuera una FTP que lleva
También, eso valdría también. Pero esto ha saltado en el nuestro, por ejemplo, todo lo que tenemos de centro de descarga, todo salta. Vale. Bueno, y luego otra cosa, también revisión manual, que te dice que compruebes que realmente has colocado 2 coordenadas, que sí que está en el fichero, lo de las 2 coordenaditas, y que cubre realmente el ámbito espacial que tiene que abarcar eso, o sea, que se revise. Igual, revisión manual de las coordenadas. Y eso lo he mirado y está bien, no sé. Pero dice que lo revise manual. Sí, igual. Esas coordenadas mundiales. No. Que lo Pero solo tiene que lo revise manual, pero no deja de error, ¿eh? No, por eso que lo revise. Una revisión manual. Vale. Y luego, fijaros, del bloque de interoperabilidad nos salta igual 2 avisos. En el sistema de referencia temporal y en la consistencia lógica. Claro que esto nos va a dar muchas cosas, claro. Nos dice el sistema de referencia temporal, pues igual, revisa, en caso de que tu información tenga asociado un sistema de referencia temporal, pues que lo incluyas. Y nosotros, pues estos datos no tienen información temporal, pues no tiene calendario, ningún tipo, entonces no está incluido. Que se revise el sistema temporal y luego igual, la consistencia topológica. Si estamos dando algo de información que tenga topología, pues hay que documentarlo y que lo revisemos. Porque hay que dar los valores tal y como dice el reglamento. Eso así como lo hace a día de hoy. Así se mejora. Y en cuanto a servicios, pues igual, hemos validado en este caso es el WMS de líneas límite. El otro era el dato y este es el servicio. Igual, nos sale un naranjita. Fijaros, voy a poner lo que nos dice naranjita. Esperad, aquí. Igual, ya veréis, nos dice que tenemos que revisar las restricciones de acceso. O sea, lo que es la política de datos es lo que nos salta. Que tenemos que revisar si hemos definido bien las restricciones. Vale. La política, las restricciones. ¿Veis? Hay que revisar manualmente pues, ese elemento. Y lo demás está verde. Y entonces aquí os he puesto eso. Lo que esto, pues eso, para generar esto, lo que es la validación. Aquí todas mujeres en cuanto a... para bien o para mal. No sé si bien o mal. Pero hay mucha mujer validando. Y no sé qué más contaros, decidme, sí. Sí, yo quería saber lo del validador nuevo, que me dejan por paciente. ¿Eso cuándo va? ¿Cuándo, sabes la fecha que va a salir o cómo lo vais a hacer? ¿Los vais a que te informen aquí para decir ya es el bueno y a partir de tanto tiempo nos vamos a basar en él? ¿Eso cómo os pensaba hacerlo? Pues yo no sé si Marisol o Emilio, los plazos, el validador en el grupo, se ha dicho en el MIG cuándo va a ser, o sea, ¿sabéis el plazo cuándo se va a avisar de que es oficial ya el validador? Es que claro, todavía no hay fecha de... Yo creo que si un servicio, o sea, la guía técnica tiene 39 requisitos, obligatoriamente eso ya exista o no exista el validador. Ya, bueno. Claro. Cuando diréis, oye, está bien, ya tiene que validar y damos un tiempo para que eso se adecue. Porque si por ahora está todavía en beta y puede haber modificaciones, no vamos a hacer el esfuerzo de cambiarlo todo sin saber si eso va a ser así. Nosotros estamos corrigiendo cosas que hemos detectado. O sea, que eso es una cosa, pero hay otras que parece ser que nos está contemplando, como el multilingüismo, que no vamos a poder ahora modificar todos los metadatos hasta que no sepamos que el validador ese es el definitivo, que entonces lo cambiaremos. Nosotros vamos a cambiar lo que haga falta si hace falta. Sí. Pero claro, el decir, vamos a tener un marco de cuándo será, no sé, en el tiempo organizado. Pues mira, yo creo que el 15 de mayo del año que viene, cuando yo tenga que informar, y tú digas que tus datos o tus metadatos son conformes, ese es el plazo, ¿sabes? El 15 de mayo. No lo sabe. Pero Margarita, fíjate, o sea, si fijáis realmente lo que son los errores, o sea, este validador realmente con respecto al anterior, o sea, realmente los errores que conocíamos, eso no es nada, o sea, por eso que no hay más, lo único, lo tuyo, lo del multilingüismo, que eso se comentará, pero que eso afectará a la guía técnica de metadatos, o sea, que eso va a ir un poco, vamos a preguntar, porque claro, tú supón que lo que está haciendo el validador es implementar la última versión de la guía técnica de metadatos.
Entonces, esa guía técnica no soporta nada del multilingüismo todavía. Vale, otra cosa, igual la general no eso, pero por ejemplo, si en el dato de metadatos, si no cambiamos el identificador, vamos evolucionando, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el proceso. Entonces, cuando un dato va evolucionando, en el proceso o de dónde han venido esos datos se va modificando. Si lo que he entendido es que no cambiemos la fecha del dato de metadato, claro, yo digo que tú la fecha del dato del metadato sí, la fecha sí. Lo que tú es el identificador del fichero. vale, pero la fecha No, la fecha, claro, eso sí. Y la última ya, habían, antes poníamos las recomendaciones del identificador, que antes poníamos la fecha al final de cuando había sido generado. Creo que quedamos que para que fueran esto de sí, que no se pusiera esa fecha exactamente. ¿La ponemos o la quitamos? Hombre, eso nosotros tenemos la recomendación de ya no poner fechas, para no liar eso. Por eso, para intentar no poner fecha, por eso ya tomamos pruebas. Sí, eso sí va a estar ahí todo. Sí. Todas, o sea que sí, Paloma, esto va todo. Están ahí, la van a coger ahí todas. Alejandra, ¿cómo lleváis en la actualización un poquito del NEM? Por ejemplo, esto del SafeI que nos pones, o lo que es interesante que es también el icono este que luego menciona. Sí, pues ahora mismo. ¿Todo eso estáis trabajando ahí? Ahora no hemos tenido tiempo, no hemos llegado. Pero bueno, la finalidad es plasmar. Claro, habrá que todo, y en la recomendación, claro, en todo, en la guía. Claro, ahora hemos probado esto, detectado errores y habrá que documentarlo para que quede todo actualizado. Para quien utilice la guía, que utilice la versión actualizada. Sí. Si alguien se quiere venir al grupo, pues hay 4 chicas. Pues, 5 chicas. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta? Porque si no ya yo creo que nos vamos.